Bendiciones, familia. Bendiciones para todos, para tu empresa, para tu casa. Es una bendición que estés aquí porque Dios te tiene respuesta para lo que estás pasando. Dios quiere que tú puedas ver que Dios tiene la potestad y el poder de levantarte. Quiero hablar de errores que cometemos, condiciones que no estamos dispuestos a vivir. No estamos dispuestos a vivir errores los cuales nos marquen. No queremos ser parte de un fracaso, no queremos ser parte de una condición donde nos exponga a ciertas condiciones de errores. Nosotros tenemos que entender que los errores son parte de nuestro propósito. Son parte de ti. Tú no puedes evitar que Dios le reveles. Los errores es la revelación de Dios para poder restaurarte. Los errores es parte de Dios para poder ser dependiente de Dios. Si tú no cometes errores, tú no vas a necesitar a Dios. Si tú no cometes errores, no vas a poder buscar a Dios. Yo quiero que tú reflexiones en esta historia que te voy a contar. Una historia es muy fuerte ver una persona que tuvo que andar con Jesús. Conllevó un tiempo andar con el maestro y él no se vio en este tiempo de cometer errores. Es Pedro. Pedro no sabía que él tenía que cometer un error. Este error le marcó para el resto de su vida. Pedro no tenía ni idea de que él iba a estar en este tiempo cometiendo una traición. Es Pedro que niega a Jesús. Esto se encuentra en el libro de Mateo capítulo 26, verso 33. Donde Pedro se vio muy fuerte, muy capaz. Y donde Jesús escucha de su boca que todos ellos cometerán errores. Todos ellos te van a negar. Y vemos un Pedro fuerte, un Pedro que es capaz de hacer las cosas. Vemos un Pedro defender su identidad, su fidelidad hacia Dios. Vemos un Pedro fuerte, un Pedro que no tiene miedo, un Pedro que no tiene ni siquiera tacha para que se le pueda juzgar. Y ese Pedro estamos viendo que está señalando y está juzgando al resto de los discípulos. Y Jesús se detiene y le dice: Pedro, hay un error que necesito que entiendas. Hay un error que tú no estás dispuesto a pasar. Hay errores que tú no estás dispuesto a vivir, Pedro. Pero yo necesito que tú entiendas que lo vas a hacer. Que lo vas a hacer no por ti, sino por tus debilidades. Tus debilidades te van a hacer a entender que tú no eres capaz de resistir las tentaciones si no es por mí. Te voy a permitir que tú entiendas que sin mí tú no puedes hacer nada. Te voy a enseñar, Pedro, que lo que tú eres es por mí. Te voy a enseñar que lo que tú has logrado es por mí, Pedro. Pedro, quiero que aprendas de mí. Cuando vemos la ilustración de Jesús acerca de la magnitud de su gracia, de la magnitud de su amor, le revela sus errores. Porque tus errores siempre te van a tocar la puerta cuando tú entiendas que es por ti que las cosas suceden. Él estaba diciendo: yo soy capaz de no negarte. Y ahí es que vemos la oportunidad de todos tus pecados. Cuando te crees fuerte, cuando te crees capaz, cuando te crees que todo lo que tú has hecho lo ha hecho por ti. Viene el error y te desnuda que tú dependes de Dios. Dios tenía que enseñarle a Pedro que él dependía de su gracia. Él dependía de su amor. Él dependía de lo que Dios hace. Y eso le tuvo que manifestar un error de traición. Pedro no tenía ni siquiera idea de lo que iba a vivir. Y entonces Jesús le dice: me vas a negar 3 veces. 3 veces vas a cometer el mismo error. 3 veces vas a cometer
el mismo error 3 veces. Quizá la situación de Pedro fue negar a Jesús, pero tu error es diferente. Quizá tu error es cometer el mismo pecado. Quizá el error tuyo se está ligando a la fornicación. Se está ligando a las traiciones, a la infidelidad, a la borrachera. Quizá tu error no es el mismo del Pedro, pero tiene la misma condición. Pero tú has cometido el mismo error cada temporada. Y tú crees que tus errores es lo que te van a gobernar. Pero hoy debo decirte que así como Pedro se levantó de sus errores, Dios te dice, también te puedo levantar. Hay un mover que cuando contamos los beneficios de Dios, nos vemos con la oportunidad de levantar. Pedro, cuando negó a Jesús, dice que amargamente lloraba. Amargamente se dio de cuenta que no podía vivir sin Dios. Amargamente se dio de cuenta lo que había perdido. Amargamente se vio que todo lo que era importante lo había perdido. Todo lo importante ya no estaba con él. Todo lo importante ya no lo tenía. A veces el error te enseña lo que Dios te ha entregado. Hay un momento de espacio de Dios para que tú puedas entender de lo que realmente tú tienes que cometer el error. Hay gente que han dicho, cuando pierdes las cosas es que te das de cuenta si tú lo necesitabas. El error te revela la importancia de Dios sobre tu vida. Y le estoy hablando a esos descarriados que han dejado a Dios, porque un error lo sacó de redil de esa presencia. Tus errores no se comparan con tu Dios. ¿Y sabes por qué tus errores no se van a comparar con tu Dios? Porque tu Dios no es un Dios egoísta. Tu Dios no es un Dios que te va a decir las cosas que hiciste. Tu Dios no te va a recordar como los hombres lo que tú le hiciste, lo que tú traicionaste. Yo nunca vi a Jesús llamar a Pedro traicionero. Yo nunca vi a Jesús llamar a Pedro, me negaste. Solamente le enseña a través del error que sin Él no puedes hacer nada. Dios no es como los hombres recorridos. Dios no guarda rencor. Si hoy te atreves a levantarte de ese pecado que cometiste ayer, te aseguro que Dios volverá a darte tu lugar. Porque vemos en la Biblia a un Pedro llorar amargamente, pero vemos a un Pedro levantarse. Y luego que cometió estos 3 errores, vemos a un Pedro levantarse con una dimensión mucho mayor de la que él tenía. Porque algo que quiero darte acerca de los errores, que los errores te dan compasión. Tus errores te dan compasión a entender a los demás. ¿Tú sabes por qué la gente no te entiende? Porque no ha cometido tu error. ¿Tú sabes por qué la gente no comprende lo que te pasa? Porque no ha entendido el error. Porque cuando comprendan el error, te van a decir, yo también estaba ahí. Levántate. Yo sé lo que está llorando, yo sé lo que está pasando. Y quiero darte un abrazo y quiero que sepas que Dios no se queda en esa temporada. Dios te levanta, Dios te levanta. A ti te digo, Dios te levanta. Dios te va a levantar de esas condiciones que tú has cometido. Dios tiene las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades es el tiempo de tu bendición. Cuando vemos a Pedro levantarse, ya no vemos un Pedro que simplemente habla de Jesús. Ahora vemos un Pedro que manifiesta a Jesús. Ya no vemos un Pedro cualquiera. Ahora vemos un apóstol. Ahora vemos un apóstol de las naciones. Tú levantar
es el testimonio de Dios que Dios restaura. Que Dios te levante es la oportunidad de otro que Dios puede levantar. Oh my God. Le estoy hablando a alguien que estás en el piso, que no encuentra cómo levantarte, que no sabe cómo lo vas a hacer. Dios te dice: mi gracia hoy te anuncia tu restauración. Mi gracia hoy te dice: lo puedo hacer y te puedo levantar. No le dé más poder a tu error. Ya no le dé más poder a tus errores. Tus errores es el testimonio de Dios para todo el que te conoció. Tu error lo que indica que Dios sí restaura. Por favor, entiende que tu error no es tu final. Tus errores es la temporada de tu restauración. Hoy estoy anunciando que así como Pedro falló, quizás tú le fallaste a un amigo, quizás tú le faltaste a un hermano, quizás le faltaste a tu esposo, quizás le faltaste a alguien, pero vengo a decirte de parte de Dios que tus errores no es más grande que ese Dios. Tus errores no es más grande que Dios. Hoy te digo, levántate, porque hay muchas cosas que tú tienes que conquistar. Levántate, porque Dios está esperando que tú puedas dar testimonio que Dios se puede levantar. Hoy estamos hablando de errores, pero mañana hablaremos de nuestra restauración. Lo que se vino abajo, lo que se fue de tus manos, lo que tú pensaste que no regresará, la restauración del testimonio, te va a volver a conectar. Hay cosas que perdiste por un tiempo, pero Dios te la devuelve. Porque el testimonio que Dios va a hacer a través de ti va a hablar de su gloria y de su poder. Hoy te digo, no te frustres, no entres en depresión, porque Dios tiene una nueva temporada para tu vida. Hoy quiero orar por esa gente que van a escuchar este video. Hoy te pido que no mire tus errores. No mire tus errores. Mira la restauración y las nuevas oportunidades que Dios tiene para ti. Hoy es el día de tu restauración. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y que Dios prospere a todos los que están cerca de ti. Quiero que permita que este video tú lo puedas compartir con más personas. Compártelo, porque este video puede ser de mucha bendición. Así que comparte este video y que Dios siga bendiciéndote. Dios te bendiga.